Muy buenos días tengan mis queridos amigos y hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios nuevamente por esta oportunidad. Les envío mi saludo, un abrazo para cada uno de ustedes. Y bueno, quiero agradecerles también por darnos la oportunidad y el privilegio de edificarnos mediante la palabra de Dios, de poder llegar a sus casas, a sus hogares. Y siempre es una bendición grande el que podamos compartir la palabra del Señor. Voy a invitarte, mi querido amigo y hermano, a que podamos abrir nuestras Biblias, para que podamos ir a Hechos capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema maravilloso, de un tema muy especial. Y ese tema tiene que ver con una iglesia con poder. Los que estuvieron la semana pasada en la iglesia, en la semana flexible, se darán cuenta de que estuvimos hablando acerca de los grandes desafíos de la iglesia, una iglesia con grandes desafíos, y ahí estuvimos basados en Hechos capítulo 1. Y hoy vamos a continuar en Hechos capítulo 2, y hoy vamos a hablar acerca de una iglesia con poder del Espíritu Santo. Y es que, así como en Hechos 1 pudimos ver de que a pesar de la adversidad, a pesar de la dificultad, Dios se glorificó por medio de la iglesia. Vimos algunos principios necesarios para que la iglesia pueda perseverar en medio de la adversidad. Hoy vamos a ver que también la iglesia necesita poder, y ese poder solamente viene por medio de su Espíritu Santo. Y dice la Escritura en Hechos 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho un estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Gloria a Dios. Entonces nos encontramos en uno de los hechos más extraordinarios de la iglesia, uno que es difícil pasar desapercibido. Sin embargo, hoy vamos a ver por medio de la Escritura cuán importante y cuán necesario es que nosotros podamos comprender estas palabras que hemos leído en la mañana de hoy. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias una vez más por este tiempo. Gracias por cada uno de mis hermanos, por su disposición, por el tiempo que apartan, Señor, para escuchar tu voz. Yo te ruego que ese Espíritu Santo de poder, ese Espíritu Santo que nos ayuda, ese Espíritu Santo que nos guía, que nos dirige, sea el que en esta mañana, Señor, se glorifique en nosotros. Dame sabiduría, dame gracia, dame palabra, Señor. Permite que hoy podamos, Señor, ser edificados mutuamente, equipados con tu verdad para ponerla por obra y para ser de bendición para otros, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender, Señor, y permite que hoy podamos, en el nombre de Jesús, Señor, Padre, crecer en ti, Señor. Que hoy podamos también, Señor, ser, Padre Santo, equipados con tu palabra, con tu verdad. Que tú permitas que en el nombre de Jesús, Señor, también aprendamos cosas, Señor, y dejemos cosas que quizás no sean correctas, Señor. Gracias porque nos amas y porque hasta el día de hoy nos has ayudado. En Cristo tu Hijo te damos gracias, gloria y honra. Amén. Entonces vamos a hablar acerca de una iglesia con poder. Ahora, ustedes podrán entender y saber, mis queridos hermanos, que la tarea de la iglesia es un trabajo espiritual. Por lo tanto, necesita poder espiritual. Ese poder solamente viene de Dios, a través de su Espíritu Santo. No hay otra forma de hacer el trabajo espiritual sin tener el Espíritu Santo. La tarea de la iglesia es un trabajo espiritual, aunque requiere trabajo y disposición física. Pero en el mundo en el cual estamos, la única forma de ganar la batalla, la victoria, es espiritual. Y la iglesia está en un mundo caído, pero haciendo un trabajo espiritual. Por tanto, se necesita poder espiritual. Usted y yo necesitamos poder espiritual. Y ese poder viene solamente de parte de Dios, a través de su Espíritu Santo. La iglesia que lucha en su propia fuerza, pronto se verá cansada y abatida.
Pero la iglesia que se mueve y ministra en el poder del Espíritu Santo avanzará incluso más allá de su propia fuerza. Esto lo podemos observar, mis queridos hermanos, en los mismos discípulos del Señor, que luego de la muerte y resurrección del Señor estaban confusos y temerosos. El caso de Pedro es el más visible, pero una vez llegada la promesa, el valor y el denuedo mediante los cuales predicaron dejaron en asombro a toda una nación. Ellos estaban confusos, estaban tristes, estaban un poco temerosos, pero una vez que la promesa del Espíritu Santo llegó, automáticamente se hizo visible ese poder en la vida de ellos. Ellos pudieron manifestar el denuedo y el valor mediante el cual predicaron, dejaron en asombro a toda una nación. Y ese Pedro que fue el más visible, el que negó al Señor, el que estaba un poco más confuso, luego de la venida del Espíritu Santo, fue un Pedro totalmente diferente, una persona totalmente diferente a la que antes de esa venida había existido. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo, mis queridos hermanos. Es lo que hace el poder de Dios. Entonces estos hombres dejaron en asombro a toda una nación. Y es que sin el Espíritu Santo en la iglesia no podemos llevar a cabo la gran comisión. Si el Espíritu Santo no está entre nosotros, si el Espíritu Santo no está en la iglesia, entonces no se puede llevar a cabo la tarea de la gran comisión. No puede luchar espiritualmente la iglesia, ni avanzar espiritualmente, porque no son suficientes las fuerzas humanas y el intelecto para salvar las almas. Mire, mucha gente confía solamente en la estructura, confía solamente en las capacidades intelectuales, solamente en sus capacidades humanas, y ignoran que sin el poder del Espíritu Santo no podemos entonces salvar las almas. Es como aquel hermoso coro que tal vez usted conoce que dice: no es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu, y esas almas se salvarán. Y es así, mi querido hermano, no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Así es que nosotros como iglesia podemos hacer el trabajo. Se requiere, obviamente, fuerza humana y intelecto, pero no es suficiente estas dos cosas para salvar las almas. Se requiere la acción del Espíritu Santo para cambiar y transformar los corazones. Una iglesia que opera sin el poder del Espíritu Santo es una iglesia muerta. Escúcheme bien, la iglesia que opera sin el poder del Espíritu Santo es una iglesia muerta. Por eso el Señor les dijo en múltiples ocasiones a los creyentes que les conviene que yo me vaya. Les conviene que el Señor se vaya. Ellos estaban un poco confundidos, no entendían mucho lo que el Señor les estaba diciendo, pero a ellos les convenía que el Señor se fuese, y dice, les conviene que yo me vaya, para que entonces aparezca el Consolador, el Espíritu de verdad, el Guiador, el Maestro, el Paracleto, el Intercesor y Consolador y Abogado, el Espíritu Consolador. Qué interesante, mi querido hermano, y qué hermosa promesa. Y gloria a Dios por su Espíritu Santo, gloria a Dios por su Espíritu en su vida, en mi vida, gloria a Dios por su Espíritu Santo en la iglesia, que es la presencia misma de Dios, ya no fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. Y el Señor decía, es importante esto, es importante que cuando yo me vaya, entonces venga la promesa, venga y aparezca el Consolador, el Espíritu de verdad, el Guiador. Querido hermano y querida hermana, nosotros tenemos la bendición de contar con un Espíritu Consolador y un Espíritu Guiador, el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo no es de confusión ni de error. El Espíritu Santo es para guiar hacia la verdad, para enseñar la verdad. Nosotros como cristianos y como iglesia tenemos que tener claro esta verdad de que tenemos un Espíritu guiador, un Espíritu que nos enseña, un Espíritu de verdad, el Paracleto. Eso es lo que significa en el griego la palabra para consolador, es Paracleto. Eso es lo que significa. Significa intercesor, consolador, el abogado, el Espíritu Consolador. En el original, en el griego, tiene la idea de uno que es llamado al lado para ayudar y comunica la idea de alguien que anima y aconseja, fortalece y defiende. Eso es el Espíritu Santo para la iglesia. Y esa era la razón por la cual Dios les decía, esperen la promesa. Era necesario, mi querido hermano, para la gran tarea que iba a desarrollar la naciente iglesia, requería de algo más poderoso, algo que estuviera dentro de ellos, que los capacitara más allá de sus miedos y sus temores. Y eso era el Espíritu Santo. En San Juan capítulo 14, desde el versículo 15 al 31, usted puede leer esto que le acabo de decir. Dios diciéndole a sus discípulos que era necesario que viniese el Consolador,
que viniera el guiador, que viniera ese espíritu de verdad. Y gloria a Dios, mis amados hermanos, porque los discípulos esperaron la promesa, esperaron en el Señor, esperaron en su palabra y confiaron en lo que Él les había dicho. Por eso les dijo el Señor en el capítulo 1 y versículo 4 del libro de Hechos, capítulo 1, versículo 4 y 5, y Él estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Se acuerdan cuando hablamos en el capítulo 1 que ellos estaban allí viendo cómo el Señor se iba, estaban tristes, estaban allí en ese capítulo 1 y el Señor les dijo, mire, esperen la promesa, quédense esperando lo que yo les prometí, la cual oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La iglesia no podía iniciar la tarea titánica que tenía por delante sin poder. Los cristianos no iban a poder hacer ninguna tarea en el mundo espiritual, ni comenzar a obrar en la forma en que Dios esperaba, a menos que tuviesen el poder. Entonces Dios les dice, esperen la promesa del Espíritu Santo. Juan también decía, yo a la verdad os bautizo en agua. Juan cuando predicaba allí en el desierto de Judea, dice, yo también os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, decía Juan, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En el verso 8 del capítulo 1 de Hechos, encontramos lo siguiente, pero recibiréis poder. Lea conmigo si está ahí en casa. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Antes no, pero cuando venga el Espíritu Santo, recibiréis poder. Qué interesante, ¿no? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esto demuestra, oiga bien, esto demuestra, mi amado hermano, que para ser un testigo del Señor se requiere más que motivación y deseo. Se necesita el poder de Dios. Dios no podía enviar a su iglesia a la guerra sin armas. Usted no puede ser un testigo sin el Espíritu Santo, porque no sería capaz de ser fiel a toda la verdad, especialmente cuando su vida corre peligro. Esta iglesia naciente iba a enfrentar muchos desafíos, muchos retos, y la única forma de que ellos pudieran ser fieles y mantenerse firmes era que el poder estuviese sobre ellos. Por eso el Señor les dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Era imposible. Es imposible que usted y yo seamos fieles o un testigo sin el Espíritu Santo, porque no seríamos capaces de ser fiel a toda la verdad, especialmente cuando nuestra vida corre peligro. La palabra griega para testigo, mis amados hermanos, es la misma que para mártir. Y yo quiero que aquí usted escuche con mucha atención. La palabra griega para testigo es la misma que para mártir. Son las mismas. Un testigo tiene que estar dispuesto a ser un mártir, de ser necesario. Ser testigo conlleva a ser fiel a la verdad, cueste lo que cueste. Ser testigo de Cristo, testigo de su palabra, testigo de su verdad, conlleva a ser fiel a la verdad, cueste lo que cueste. Era necesario esperar la promesa del Espíritu Santo, porque ese sería el inicio de una iglesia con poder. Y de allí entonces salió el Pedro diferente, que estaba dispuesto a declarar la verdad, aun cuando le costara la vida. El poder del Espíritu Santo capacitó a la iglesia para serle fieles. De manera que cuando decimos somos testigos de Cristo, no estamos diciendo somos testigos porque, bueno, nos conviene ser testigos. Somos testigos porque, no, ser un testigo en un estrado, delante de un tribunal, delante de un juez, decir la verdad, eso implica una persona seria, una persona que no solamente escuchó rumores, sino que sabe y está allí para decir la verdad a pesar de todo lo que eso implica. Entonces, un testigo de Cristo es una persona que entiende que debe testificar de Él, pero que a la misma vez debe estar dispuesto a testificar aun cuando eso le traiga situaciones en contra, aun cuando eso le cueste la vida, Él debe testificar. Por lo tanto, la tarea de la iglesia, que era anunciar el nombre de Cristo, proclamar el evangelio de las buenas nuevas de salvación, incluía el hecho de que su vida corría en peligro. Y cuando usted lee el libro de los Hechos encontrará
a hombres de Dios azotados, apedreados, como el caso de Esteban, que proclamando la palabra del Señor, entonces mientras comenzaba a predicar la palabra, el pueblo se enfurecía y dice que comenzaron a lanzarle piedras hasta matarlo. Entonces usted necesita comprender esto, mi querido hermano. Necesita comprender esto. En primer lugar, el poder del Espíritu Santo nos capacitó para ser testigos. Y mire qué interesante, porque en Hechos capítulo 2 nunca o comúnmente no se escucha el mensaje, o el mensaje no se centra en lo que les acabo de mencionar, sino que la gente se enfoca en las lenguas, en la manifestación de poder, se enfoca en que si las lenguas están vigentes o no, se enfocan en que si de repente son lenguas angelicales o no, pero no es lo que realmente tiene como intención el capítulo 2 o el libro de Hechos. En primer lugar, usted y yo debemos entender que el poder del Espíritu Santo nos capacitó para ser testigos, aunque sean lenguas, aunque sean otros idiomas. Pero el propósito no es que usted y yo se centre solamente en las lenguas, sino en el propósito de esas lenguas. Entonces, en el versículo 8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. No dice, y recibiréis poder porque hablarás nuevas lenguas. Dice, recibiréis poder y me seréis testigos. Mucha gente, mi querido hermano, se enfoca en lo extraordinario de la operación milagrosa y asombrosa de las lenguas, pero ignoran la realidad del propósito. La venida del Espíritu Santo no tuvo solamente el propósito de que se hablasen lenguas. El pasaje no empieza allí y tampoco termina allí. Dios tenía algo en mente, algo mayor, y era dar poder a su iglesia por medio de su Espíritu, para que pudiera realizar eficazmente la proclamación del Evangelio. Oiga bien, muchas veces nosotros ignoramos esta gran verdad que está incluida en ese capítulo 2. Se ignora el propósito. La venida de ese Espíritu Santo tuvo solamente el deseo y el propósito, no de que la gente hablara en lengua. El pasaje no empieza allí y tampoco termina allí. Dios tenía algo en mente, algo mayor, y era el de dar poder a su iglesia por medio de su Espíritu Santo para que ésta pudiera realizar eficazmente la proclamación del Evangelio en todo el mundo. Cuando les prometió que esperaran la promesa del Espíritu Santo y que recibirían el poder, le mostró el propósito. Recibirán poder y me serán testigos. Recibirán poder y me serán testigos. Estamos recibiendo o recibimos el Espíritu Santo para que seamos testigos de Cristo. ¿En dónde? En todas partes, en todo lugar. En Judea primeramente, le dijo a los apóstoles, en Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Eso es lo que Dios tenía en mente. La iglesia, mis amados hermanos, oiga bien, avanza gracias a ese poder del Espíritu Santo. Usted ha recibido al Espíritu Santo. Desde el momento en que recibió a Cristo, usted recibió ese poder para convertirse en un testigo de Cristo. La promesa se cumplió en Hechos 2, pero está vigente ahora en tiempo presente, para que todo aquel que crea en el Señor Jesucristo reciba el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, verso 38, lo declara Pedro diciendo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El libro de Hechos también nos cuenta, mis amados hermanos, el inicio de la iglesia y la forma en que Dios obró por medio de ella, y aquí tenemos el ejemplo. Nos muestra claramente el ejemplo de una iglesia dependiente del poder del Espíritu Santo y nos testifica de la valentía de estos hombres y de esta naciente iglesia. Podemos observar que todo el capítulo 2 tiene como meta declarar las maravillas de Dios. Escúcheme, todo el capítulo 2 tiene como meta declarar las maravillas de Dios. El enfoque está en que la palabra llegue a cada persona sin importar su raza o lengua o nacionalidad. El milagro desatado por medio del Espíritu Santo era declarar las maravillas de Dios. Ese era el propósito de Dios. Por medio de las lenguas, declarar las maravillas de Dios. Ahora bien, nosotros no podemos negar la cantidad de problemas que este capítulo ha generado a través de los siglos. Un capítulo tan hermoso y revelador ha hecho que hermanos en la fe terminen separados. Y la razón tiene que ver con las lenguas. Se enfocaron solo en lo que el Espíritu Santo hizo, ignorando el propósito. Ahora, no cabe duda aquí de que lo que ocurrió fue un hecho extraordinario y que fue obra del Espíritu Santo. El mismo texto lo revela. No hay necesidad de negar lo que está más claro que el agua, pero el texto tiene una intención mayor.
el texto tiene una intención mayor que quedarnos estancados allí. No podemos quedarnos estancados allí en una discusión sobre la lengua. La cosa es más profunda y tiene que ver con el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. Vamos a ver qué dicen de manera magistral las Escrituras. Y voy a detenerme un momento aquí para que podamos entender lo que estamos hablando. En Hechos capítulo 2, porque usted dirá, bueno, pastor, todo lo que me está diciendo es cierto, pero me gustaría entender un poco sobre el tema de las lenguas, porque me genera inquietud. Bueno, la Biblia dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Está dando una explicación de cómo surgió ese momento, de cómo se dieron las cosas. Y dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Diga conmigo, comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Y aquí quiero que me entienda, las lenguas fueron dadas por Dios, pero cada uno hablaba según el Espíritu les daba que hablase. Era un momento único, extraordinario. El Espíritu Santo comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Ellos no escogían, ni decidían, ni decidieron el momento que se estaba dando. Todo fue una obra del Espíritu desde principio a fin. Pero fíjese, en este lugar y en este texto que estamos leyendo, es el cumplimiento de la promesa. Acababa de venir el Espíritu Santo y dice, y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho un estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban allí gente de diferentes nacionalidades, de diferentes lugares de la tierra, y cada uno, y aquí está el milagro extraordinario, les escuchaba hablar en su propia lengua. Es como que soy yo japonés y estoy aquí en este lugar y resulta que están hablando y yo entiendo lo que están hablando. Entiendo lo que están enseñando, aunque yo no hablo ese idioma y aunque él no habla mi idioma. Ahí está el milagro sobrenatural del Espíritu Santo. Era lo que estaba sucediendo. Y dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Decía un famoso maestro que no había nada más agradable que estar en un país extranjero y escuchar a alguien hablar en nuestra propia lengua. Tal vez a usted le ha pasado, quizás ha visitado otro país y de repente es grato cuando usted no entiende nada y consigue a una persona que habla su propio idioma. Y también es gratificante para uno ver el esfuerzo que una persona hace por tratar de transmitirle a uno, de comunicarle algo en nuestro propio idioma. Bueno, estos hombres que estaban allí en ese momento en Jerusalén, quedaron atónitos, estaban asombrados de que unas personas, especialmente galileos, sin conocimiento, sin capacidades intelectuales, pudieran estar hablando el idioma de ellos. Eso era algo único. Y dice en la Biblia que ellos decían, ¿cómo es que nosotros les oímos hablar en nuestra propia lengua? De manera que sí existió allí, en ese momento, de manera especial, la manifestación del don de lengua, pero no estaban confundidos. No son las lenguas que tal vez usted y yo escuchamos que no sabemos ni qué significan ni qué dicen y tampoco nadie explica. En este caso particular, el asombro por las lenguas no era porque no entendía, sino porque entendían las lenguas era que estaban asombrados. Y sabemos que son idiomas porque ellos mismos dicen, cada uno le escucha hablar en su propia lengua en la que ha nacido. Ellos están diciendo, estamos asombrados porque aunque ellos no son de África, yo siendo africano que estoy aquí, puedo escuchar lo que él me dice a mí en mi idioma. Aunque de repente no soy italiano, pero estoy aquí, ellos están hablando y yo estoy escuchando y entendiendo en mi propio idioma lo que están diciendo. Y qué interesante porque sigue adelante. Pero antes de seguir adelante, quiero que usted entienda algo maravilloso. Ellos estaban escuchándoles hablar en su propio idioma. Dice que habían partos, medos, elamitas y lo que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, y cretenses y árabes, les oímos hablar
en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ahí no había un zaperoco en el cual la gente no entendía. Ellos estaban allí comprendiendo el mensaje. ¿Y cuál era el mensaje? Las maravillas de Dios. ¿Cuál era el mensaje? Lo que Dios estaba transmitiéndole era su propósito, su voluntad. Estaba revelándoles a ellos mediante la predicación, mediante la palabra, lo que Él quería que ellos entendieran. Y ellos estaban asombrados. Y es algo maravilloso, mis amados hermanos, porque aquí el propósito de las lenguas era mostrar y anunciar las maravillas de Dios. El Espíritu Santo estaba obrando según la necesidad. Diga conmigo, el Espíritu Santo siempre obra según la necesidad. El Espíritu Santo obró de acuerdo a la necesidad que había. Él obró de acuerdo a lo que estaba necesitando la gente en el momento. El Espíritu Santo obró de acuerdo a la necesidad. Como siempre, mis amados hermanos, nosotros no podemos ignorar el poder del Espíritu Santo. Él actúa de manera en la cual la palabra pueda llegar eficazmente. Él obra, Él está al tanto de todos los acontecimientos, de todos los detalles. Y mire, qué maravilloso, porque claramente dice que según la necesidad, el Espíritu Santo obró según la necesidad de cada uno de los que estaban allí presentes. Y como siempre también había gente que se burlaba. Dice el versículo, ¿verdad? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Siempre hay gente que se burla de lo que no sabe. Contradicen lo que no conocen. Pero lo cierto es que la Biblia nos afirma y nos aclara un episodio en el cual hubo un milagro sobrenatural, hubo un poder de Dios mediante el Espíritu Santo y los que estaban allí en ese lugar comenzaron a hablar nuevas lenguas, nuevos idiomas y la gente que estaba de otros lugares de visita allí pudieron comprender el mensaje de Dios. Entonces en el verso 14 también nosotros podemos ver el propósito del poder del Espíritu Santo y la razón por la cual había venido sobre la iglesia. Porque pudiéramos quedarnos aquí, pasar horas hablando sobre el tema de las lenguas. Usted quizás tal vez se ha encontrado con hermanos que usan este capítulo para hacerle entender a usted algo totalmente diferente. Pero si usted lo lee, siguiendo las comas, respetando el escrito, se dará cuenta de que la misma Biblia dice que hablaron lenguas y la misma Biblia dice que esas lenguas eran idiomas y los mismos que estuviesen presentes confirman que eran la lengua en la que había nacido. Entonces hubo un milagro extraordinario, hubo un hecho innegable, hubo un hecho maravilloso que quedó registrado para mostrarnos a nosotros el poder del Espíritu Santo y cómo Dios a través de su Espíritu puede hacer cosas extraordinarias que como natural y como persona humana nosotros no pudiésemos hacer. Entonces sí es cierto que hubo una manifestación de poder, pero no podemos quedarnos solamente en ese detalle, sino en lo que trasciende allí. ¿Y qué es lo que trasciende? El anunciar, el proclamar y el testificar. Estaban testificando las maravillas de Dios. En pocas palabras, estaban proclamando la obra de Dios, estaban proclamando su sacrificio, estaban proclamando lo que Él hizo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, Pedro no se quedó allí tarareando lenguas. Él siguió más adelante y dice, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11 alzó la voz y habló diciendo, varones judíos de todos los que habitáis en Jerusalén, os sea notorio y oí mis palabras. Y comienza Pedro un discurso magistral, orquestado por el poder del Espíritu Santo. Él comenzó a dar un discurso tan magistral que solamente el Espíritu Santo que acababa de recibir podía orquestarlo. Hay una cierta idea en grupos de creyentes que el Espíritu Santo solamente nos impulsa a lo místico, a lo nuevo, y que su tarea es solo lo sobrenatural, y han rebajado el Espíritu a solo dedicarse a sanar enfermos. Aunque para el Espíritu Santo obra de muchas maneras y de muchas formas, no está condicionado solamente a eso. Parece que en nuestros días y en este tiempo está solamente, exclusivamente dedicado a sanar enfermos. Yo no pongo en duda el poder de Dios para sanar, transformar, pero yo no puedo solamente hacer un uso limitado de lo que es realmente el poder del Espíritu Santo y tampoco puedo darle un contexto equivocado o errado a lo que realmente las Escrituras quieren decir. Entonces, no es solamente eso. No es solamente hablar sobre las lenguas y el éxtasis que pueda generarse. No, si usted observa con atención lo que sucedió, se dará cuenta de que fue un momento especial. El Espíritu Santo llevó a Pedro al Antiguo Testamento, que era la Biblia que poseían los creyentes de aquel entonces, y de allí saca un sermón y comienza a predicar la Biblia. Y el Espíritu Santo empezó a trabajar en los corazones de los oyentes de una manera única e impensable.
Y Pedro comenzó a ministrar la verdad de Dios. Y como resultado, la obra del Espíritu, hubo un arrepentimiento y salvación. Dice la Biblia que 3,000 personas aceptaron a Cristo luego de ese mensaje. Si usted lee su Biblia, verá que el mensaje de Pedro fue extenso. Fue como que vio y fue al Antiguo Testamento y entendió lo que nunca había entendido y comenzó a darle el lugar que le correspondía a cada palabra de la profecía. Empezando por lo que acababa de suceder. Los que pensaban que estamos locos, mire, están confundidos, nosotros no estamos locos. Esto es lo que dice la Biblia y comienza a narrar qué dice la Biblia. Ahora hay dos extremos en esto. Y yo quiero que usted también lo entienda y que no caiga en ninguno de ellos. El extremo del cual dice que esto fue un momento único y ya más nunca sucedió. El otro que dice que continúa, pero que no le da el uso correcto a lo que dice, porque ciertamente nosotros no podemos limitar la obra del Espíritu ni limitar los dones. Y si los dones fueron dados para la iglesia, mientras la iglesia esté en la tierra, los dones seguirán estando vigentes. Pero sí es importante que usted y yo sepamos que la Biblia nos aclara y nos dice que son dones y que fueron dados por el Espíritu Santo, y que así como está el don de lengua, está el don de interpretación de lengua, y que así también como la Biblia dice, si alguno habla en lengua, debe interpretar, o si no hay intérprete, debe callarse. En pocas palabras, el desorden que muchas veces vemos y escuchamos no es realmente lo que la Biblia enseña. Y por lo tanto, usted debe tener mucho cuidado también con esto. Porque también debe haber un propósito. Si alguien habla en lengua, tiene que haber un propósito, según la Biblia. Y tiene que haber un intérprete. Y si no, cállese y calle en la congregación. Porque no se trata de llamar la atención, no se trata tampoco de generar un clima, no se trata tampoco de generar una especie de sensacionalismo, sino de que nosotros hagamos el uso correcto de los dones. Y si lee la Biblia se dará cuenta que dice, según el Espíritu le daba y según el Espíritu repartía. Tampoco es una cosa que usted como creyente debe aferrarse o anhelar o buscar, porque no depende de usted, depende de la voluntad de Dios y como el Espíritu Santo quiera repartir. Pero no solamente depende de cómo el Espíritu Santo quiera repartir, porque tampoco significa que si ha manifestado o tiene el don de lengua, usted lo usa cuando usted quiere y como usted quiere. También los dones que hemos recibido del Señor están condicionados a su voluntad y son ejercidos mediante la necesidad según el Espíritu Santo crea conveniente. Entonces yo quiero que usted entienda y comprenda que los dones están sujetos a la voluntad de Dios y que el hecho de que Dios te haya bendecido con uno u otro don no significa que tú lo ejerces o lo usas como a ti mejor te parezca, sino que están en ti, dados por el Señor, para ser usados cuando Él considere conveniente según el propósito suyo. Y que hay cosas que no tienen sentido, como por ejemplo si los dos hablamos el mismo idioma, si los dos entendemos el mismo idioma, no tiene sentido que hablemos otro idioma en el cual más nadie entiende. El idioma debe ser hablado, o la lengua debe ser hablada cuando exista una persona dentro de nosotros que no habla nuestro idioma o que de repente habla los dos idiomas y Dios quiere ministrarle algo de lo cual quizás él está ignorando o poniendo en duda. Pero es de acuerdo al plan de Dios. Así como sucedió aquí, hubo bendición, hubo propósito, un propósito maravilloso. El propósito no fue que ellos hicieron eso porque querían parecer extraordinarios, porque quería que la gente los observara. Ellos no decidieron eso, fue la obra del Espíritu que lo decidió. Pero cuando comenzaron a hacerlo, hubo propósito, y el propósito era que la gente que estaba allí, que venía de otras regiones, de otros lugares, comprendiera y entendiera las maravillas de Dios. De manera que el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, actúa con propósito. Y como dice, recibirán poder para hacerme testigos. Tú recibiste o tienes el Espíritu Santo para ser un testigo, para proclamar las maravillas de Dios, para anunciar las maravillas de Dios. Y no nos podemos quedar aquí discutiendo el tema de las lenguas y quedarnos allí como que si eso es lo que realmente estaba buscando Dios. No, estaba allí mostrando algo mayor, algo más profundo, algo más extraordinario, y era proclamar y anunciar el mensaje de nuestro Señor. Entonces Él llevó un mensaje extraordinario. Él comenzó a predicar la Biblia. Dios comenzó a trabajar por medio de su Espíritu Santo en los corazones y comenzó a ministrar la verdad de Dios, y como resultado hubo arrepentimiento y salvación, y como 3,000 personas aceptaron a Cristo luego del mensaje de Pedro. El propósito es, por medio de este capítulo 2, mostrarnos que Dios está interesado en cada persona sin importar su lengua o nación,
sin importar su raza, sin importar su cultura, que el idioma no es una barrera para que el evangelio se expandiese, para que el evangelio llegase, igual en nuestros días. Dios puede seguir haciendo cosas extraordinarias según se requiera y según sea la necesidad, según Él considere necesario. Nosotros no podemos detener la obra del Espíritu, ni podemos decirle al Señor, permite esto o no permitas esto. Él va a obrar de acuerdo a la necesidad, según su propósito. Como también puede Dios, en este tiempo, prepararnos y capacitarnos por medio de un instituto de formación. Porque tenemos que entender que los discípulos tenían una gran tarea, no había tiempo que perder, estaban iniciando, comenzando, y no había realmente forma de que ellos pudiesen dedicarse a otra cosa. El tiempo nuestro también es otra realidad. Sin embargo, con todo y eso, no podemos poner a Dios entre la espada y la pared y decir, tú no pudieras hacer esto en este tiempo. Y bueno, tenemos bastante material en la Biblia, pero sí quiero que usted me entienda de que el Espíritu Santo tiene un propósito y es dar poder a la iglesia, y que ese Espíritu Santo realmente tenía una intención mediante esa manifestación de poder que hubo, y era que fuéramos testigos, que anunciásemos y proclamáramos las maravillas de Dios. En segundo lugar, mis queridos hermanos, el poder del Espíritu Santo nos ayuda a perseverar. No es nuestra propia fuerza. El Señor se encargó de darnos lo que nosotros no podíamos hacer en nuestra propia humanidad, en nuestra propia fuerza. Él capacitó a la iglesia para mantenerse firme y en unidad en la verdad y en unidad como pueblo. Él nos preparó. Y oiga bien, la unidad verdadera, mi amado hermano, solamente es posible cuando somos guiados por el mismo Espíritu de Dios. Todos estaban unidos y en comunión los unos con los otros. Sabían que trabajaban para el mismo Dios. Compartían el pan y las oraciones en la adversidad. Miren, mis amados hermanos, cuando uno entiende esto, cuando uno comprende esto, nuestra vida cristiana y nuestra vida como iglesia será diferente. Todos estaban unidos y en comunión los unos con los otros. Sabían que trabajaban para el mismo Dios y compartían el pan y las oraciones. En la adversidad se puede unido más que solo. Más se puede unido en la adversidad que solo. Y Dios bendice a su pueblo cuando está unido, juntos y en armonía. Ahí Dios envía bendición y este grupo de creyentes estaba experimentando esa verdad. Cuando el pueblo está unido en la voluntad de Dios, Él se manifiesta con grandes maravillas. Bendito sea Dios que nos ayuda. Bendito sea Dios que nos capacita. Bendito sea Dios que nos ha dado su Espíritu Santo, mis amados hermanos, con una finalidad y con un propósito de que nosotros podamos ser efectivos y eficaces en la obra de Dios. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué te paralizas? ¿Por qué te da temor servir al Señor? ¿Por qué te da temor comprometerte? ¿Por qué te preocupas en cosas que no deberías? Dios quiere que tú y yo podamos ser una iglesia con poder. Tú eres la iglesia. Yo soy parte de esa iglesia. Tú eres parte de esa iglesia. Somos un cuerpo en Cristo y hemos sido bendecidos con poder de lo alto. Dios ha cumplido su promesa. Él nos ha dado ese paracleto para que nos acompañe durante todo este proceso, durante todo este trabajo que tenemos que hacer. Pero necesitamos realmente entender su palabra, entender su verdad, confiar en ella y comenzar a accionar. Una cosa es accionar en nuestra propia fuerza y estamos realmente llamados o casi que una muerte anunciada, el fracaso vendrá. Y otra cosa es actuar en el poder del Espíritu Santo. El Pedro con el Espíritu Santo fue un Pedro diferente, pero así todos los discípulos. El Jesús Roa sin el Espíritu Santo es un Jesús Roa que no puede llegar muy lejos y no puede caminar mucho, pero bajo el poder del Espíritu Santo y en la comunión con el Señor, pues no puedo saber realmente hasta dónde podemos llegar. Tú tampoco puedes saber hasta dónde Dios puede llevarte o lo que Dios puede hacer contigo, pero necesitas confiar en el poder de su palabra y en el poder de su Espíritu Santo. Que no te quedes confundido, que no te quedes allí agazapado, sino que puedas realmente en humildad, en amor y en convicción y en confianza en lo que la palabra de Dios dice, comenzar a hacer su obra. Y su obra es que seas un testigo, que proclames y anuncies, escúchame bien, que podamos anunciar las maravillas de Dios, que podamos salir a proclamar el mensaje y que como Pedro podamos presentar una palabra, que podamos
guiar el Evangelio, guiar a otros a Cristo y enseñarle lo que las Escrituras dicen. Una obra maravillosa que hace el Espíritu Santo es guiarnos siempre a la palabra de Dios. El Espíritu Santo siempre nos ayuda a entender con claridad lo que las Escrituras dicen y a aplicarlo correctamente. Dios desea que tú, al igual que yo, podamos aplicar correctamente la palabra de Dios. Y una de las cosas que no podían hacer los discípulos antes de la venida del Espíritu Santo era eso. Pero una vez que el Espíritu Santo llegó, ahora tenían la capacidad de soltarse libremente mediante la dirección del Espíritu Santo para proclamar un mensaje de la envergadura que lanzó Pedro. Un mensaje que comenzó realmente en el Antiguo Testamento y llegó hasta el Nuevo Testamento. Y es maravilloso porque él comenzó hablando. Él comenzó diciendo lo que los profetas habían hablado. Comenzó diciendo lo que estaba sucediendo. Aquí no hay ningún loco. Aquí lo que hay son ignorantes que no conocen lo que la palabra de Dios dice. Pedro dijo, mire, esto es lo que dice la Biblia. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Aquí nadie está loco como ustedes están pensando. Dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mi siervo y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba, y comienza. Y luego dice, varones israelitas, oí esta palabra, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, y comienza aquel magistral discurso que termina en donde debe terminar todo buen mensaje y donde es en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y luego concluye con el llamado al arrepentimiento. Solamente el Espíritu Santo podía hacer esto en la vida de Pedro, en la vida de un pescador, en la vida de un hombre común y corriente, en la vida de unos apóstoles que fueron sacados de lo común y de lo corriente. Ahora, no se trata de dónde venimos ni de las capacidades que podamos haber adquirido. Se trata de la capacidad que el Espíritu Santo puede darnos por medio de su palabra, por medio de la obra de Dios en nosotros. Entonces, que Dios permita, mi querido hermano, que como iglesia podamos avanzar confiados en ese poder, confiados en esa palabra y que esperemos de Dios siempre lo mejor y lo necesario para hacer su obra. Que Dios te bendiga. Quiero invitarte a orar, que inclinemos nuestro rostro, que podamos ponernos delante del Señor. Padre, en esta hora te doy gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es la verdad. Definitivamente no hay otra, Señor. Gracias porque ella nos enseña el propósito y la intención por la cual fue escrita, Señor. Gracias porque ella nos alienta, nos anima, Señor. Y porque ella, Señor, trae luz a nuestras almas. Nos da paz, Señor. Ella, Señor amado, nos aclara, Señor. Padre, ¿cuántas veces no nos hemos sentido confrontados por personas, Señor, que sin conocimiento usan tu palabra para humillar a otros, haciéndole creer que son menos porque quizás no hablan en lenguas, quizás de repente no tienen el don de lengua, quizás, Padre, han luchado por tantos años con esa idea, Señor, sintiéndose mal, cuando tu palabra necesariamente no está hablando de eso y específicamente en este capítulo 2. Señor, pero gracias porque tu palabra no es para confusión, sino para traer luz y claridad. Gracias porque sabemos, Padre, que los dones existen, que siguen existiendo, Señor, que mientras la iglesia esté aquí, Señor, tú te seguirás moviendo y glorificando a través de ello. Señor, pero gracias porque hay un propósito mayor y tu palabra lo enseña, Señor. Padre, como decía el apóstol, prefiero hablar, Padre, pocas palabras con el entendimiento que miles sin entendimiento, Señor. Padre, gracias porque tú eres, Señor, la verdad. Gracias porque tú nos ayudas, Señor. Aquí está tu iglesia, Señor. Sé tú trabajando en nosotros, formando nuestro carácter, ayudándonos como creyentes, Señor, a vivir de acuerdo a esa palabra, Señor. Y por sobre todas las cosas, a ser un testigo fiel en el idioma que sea, Señor. En el idioma que tengamos, en el idioma que aprendamos o en el idioma que tú des. Que siempre podamos, Señor, testificar tu palabra con claridad, con verdad y como dice, significa mártir también, Señor, que estemos dispuestos incluso a defenderla con la vida, Señor. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te damos gracias, gloria y honra. Amén.